La paz de Dios reina entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Los escribas y fariseos puestos al desnudo. Tercera parte. Como sabemos también que existe la posesión diabólica que narran los evangelios en varios pasajes, donde el maestro, increpando al mal espíritu, dejaba al poseso libre de aquel dominio total del espíritu inmundo. Luego existe otra posesión que podríamos denominar mixta o de varias formas, que entra en el pasaje del Evangelio que estamos abriendo, pues no debemos de ignorar que el mal espíritu se posesiona a veces del ser humano de tal manera que le crea enfermedades en el alma y en el cuerpo. Y si este ser no rechaza al mal espíritu cumpliendo la doctrina de Cristo e implorando ayuda al Padre y al Hijo, el mal espíritu puede llegar a quitar la vida del cuerpo de varias maneras, como arrastrarlo a toda clase de pecados, incluso inducir y dominar el pensamiento para quitarse la vida uno mismo. Y entonces, bajo las faltas o pecados que puede llegar a cometer, también mata al alma de este desdichado ser, donde su pobre espíritu es precipitado, como dice Cristo, en la genna de fuego o infierno. Mas no debemos de ignorar que si a este ser le viene a suceder tal desgracia, es porque ha querido vivir en este mundo sin contar con Dios para nada. También existe el espíritu del bien en la vida invisible del espíritu que nos rodea, que presentaremos con toda claridad para traslucir la realidad de la mano todopoderosa y protección del Creador como de su divina justicia. Pues todos los cristianos conocemos a ciencia cierta que tenemos siempre a nuestro lado al ángel de la guarda, que cuando en verdad el alma ansía vivamente cumplir con su deber para no faltar en nada, nuestro ángel, fiel soldado al servicio de Dios, cuando el maligno empieza a atacarnos, nos avisa con el escrúpulo de la conciencia a rechazar aquel mal pensamiento, o deseo imperfecto o pecaminoso, siendo entonces, con la ayuda que Él nos presta, cuando debemos rechazar al instante sin permitir jamás faltar con la mente en nada que sea en contra de la ley de Dios. Y si con rapidez actuamos, en nada nos manchamos, saliendo victoriosos siempre de las luchas y batallas que a menudo tenemos que entablar con los ejércitos del mal. Pues nadie debe de olvidar que si en el momento que el ángel nos avisa en la conciencia rechazamos sin demora alguna, sin permitir jamás la entrada, el vil rastrero no tiene ninguna fuerza sobre nosotros y por lo tanto ningún daño nos podrá hacer. Pero si hacemos caso omiso al toque de la conciencia y mantenemos aquel mal pensamiento, aunque sea poco tiempo, nuestra alma queda manchada y tendremos que hacer muchos esfuerzos para liberarnos y limpiarnos de la infección o veneno que el maligno nos ha injertado en este corto lapso de tiempo, acarreando sobre nosotros por tal motivo fatales consecuencias. Mas no debemos de ignorar que si el demonio nos puede atacar con tanta virulencia es debido a las miserias e imperfecciones de nuestra alma. Pero también es muy necesario el saber al mismo tiempo que muchas veces somos avisados por nuestro ángel a rechazar sin que haya habido intervención diabólica. O sea, que a veces venimos a hacer malos pensamientos ocasionados solamente por nuestras propias miserias, que nos inducen a faltar y pecar con la mente de muchas maneras. Debilidad nuestra que el demonio, sin duda, no deja perder la ocasión, sino que al ser espíritu para él no hay distancias y al instante está a nuestro lado para aprovecharlo, acusándonos de mil maneras, puesto que entonces tiene más fuerza, porque encuentra la puerta abierta para echar más leña al fuego, siendo por ello bamboleados en toda clase de pecados, pecado que tanto descompone y deshace a nuestro pobre espíritu, donde, como sabemos, para desgracia nuestra, siempre que se hacen malos pensamientos, si éstos no se rechazan a tiempo, bajo la instigación del mal, se corre el grave peligro, más pronto o más tarde, de llegar a consumar la obra, y entonces se acarrea el pecado sobre nosotros multiplicado. También debemos de saber que en la redondez de la tierra hay ejércitos angelicales al servicio de Cristo en espera que los desterrados pidamos auxilio y ayuda. Por ello, si alguna vez por nuestra debilidad o negligencia el espíritu del mal nos domina, debemos de pedir al Rey Invencible y a sus ejércitos que nos vengan a proteger y nos den fuerzas para podernos liberar, puesto que si pedimos de todo corazón el raciocinio, protección y fortaleza de lo alto, ésta no nos faltará para vencer a todo mal. Lo que cabe destacar entre el bien y el mal es que el bien no nos obliga ni fuerza en nada. Los ejércitos angelicales vienen a obrar según nosotros deseamos, pedimos e imploramos.
Pero los espíritus del mal, en cambio, sí que instigan, seducen y acosan con toda clase de fuerza, presión y artimañas que les es permitido para perdernos a todos. Mas el bien de Dios, como tenemos dicho, no obliga ni fuerza a nadie, porque el Supremo, al ser justo por excelencia, cuando nos creó a su semejanza y de su propia esencia, nos dio libre albedrío para obrar y cumplir. Y esta es la causa suprema por la que el Creador siempre espera nuestro deseo, súplica o voluntad para retornar a nuestro estado de origen, ya que meditando y profundizando dentro de lo justo, real como razonable, del amor, caridad y bien infalible del Creador, se reconoce con santa claridad que si tuviéramos que existir bajo la voluntad obligada de la omnipotencia, pureza y virtud de Dios, entonces no tendría razón de ser nuestra existencia y por lo tanto Dios no nos hubiera creado. El Creador es único, justo y supremo por encima de todo razonamiento humano. Por ello, en su perfección y sabiduría infinita, siempre ha dado total libertad a todas las criaturas que Él ha creado. Todos somos libres de escoger el bien o el mal. No obstante, que nadie ignore que todo lo que ha creado Dios siempre lo ha creado perfecto. El mal se ha formado a sí mismo. Pero claro, dentro de la ley suprema del Creador y su inmutable justicia, puesto que para el mal hay un límite trazado. Entonces el ser que se transforma y se entrega al mal, él mismo se castiga en toda clase de tormentos, según su maldad, porque se aparta de la perfección y pureza en que fue creado, como de la ley eterna e infalible que rige a todo el universo. Mas cuando la maldad se degenera con tal magnitud que es irrecuperable, entonces ella misma se precipita a la muerte sin fin, que es como si dejara de existir. Porque cuando a los espíritus de maldad la justicia suprema les viene a sumergir en el lago de fuego y azufre que arde eternamente, nunca más se sabe de ellos, ni ellos de nadie, porque no tienen ni conocen otro compañero que el tormento y desespero eterno, pero que tal tormento es tan terrible como inimaginable para la mente humana. La paz de Dios reina entre todos.